ya me jugó algo chueco esto, no sé qué pasó. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, nos quedamos la semana pasada en la parte del justo juicio de Dios y la parte de la culpabilidad del hombre. Estudiábamos en las escrituras y veíamos que el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, viene y desciende sobre quién, dice, sobre las personas. Establecíamos, dice, dice la escritura, por lo cual eres inexcusable, perdón, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nos más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que escaparás del justo juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, que era lo que establecíamos en este capítulo de Romanos. Pues establecíamos la parte de que recordemos que Pablo les está escribiendo a un grupo de personas que en este momento, bueno, no conocen. Recordemos que la carta a los romanos es una de las cartas que más contenido doctrinal tienen a lo largo de la escritura. Es una carta que va a tratar con temas con los que tiene que ver la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, la predestinación, la salvación, la fe, como medio de salvación. Y entonces es importante porque Pablo, recordemos que en el contexto en el que está Pablo, Pablo les está escribiendo una carta a los romanos en la cual va a desarrollar precisamente todo este cuerpo de doctrina. Y vamos a encontrar que Pablo se presenta a los romanos hablando precisamente de la justicia de Dios, hablando acerca del justo juicio de Dios, hablando acerca de la ira de Dios y hablando y exponiendo una situación que es pues muy confrontadora cuando nosotros lo entendemos. Recordemos que para el tiempo de Pablo y para el tiempo en el que se escribe la carta a los romanos, no existía el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, en lo que ellos se tendrían que basar sería precisamente en la parte de conocer en el Antiguo Testamento las verdades doctrinales que Pablo les estaba escribiendo. Para aquellos que les digan que no, que esto que no era un deber ser o un deber común de las escrituras, les debemos de recordar que los hermanos de Berea, los bereanos, ¿qué hacían? Después de escuchar a Pablo, fueron y consultaron las escrituras para ver si todo lo que les había comentado Pablo era así como Pablo se los había comentado. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar todas estas doctrinas? Las tenemos que encontrar forzosamente en la parte del Antiguo Testamento, o conocido como la Torá. La Torá y el Tanaj para el tiempo del Mesías. El tiempo del Mesías y el tiempo de Pablo. Segundo, a cosa importante a considerar, Pablo no le está hablando a una iglesia que no conoce los escritos, una iglesia que no conoce estas verdades doctrinales importantes, sino les está hablando un cuerpo de creyentes que precisamente ya son creyentes en el Mesías, ya son creyentes en Yeshua. ¿Qué estábamos viendo? No solamente en Yeshua, sino son creyentes y tienen conocimiento del cuerpo doctrinal. ¿Por qué? Porque les estábamos hablando de que el juicio de Dios, veíamos, se manifiesta contra la impiedad, contra los que hacen injusticias y contra todos los que detienen la verdad. ¿Cómo veíamos que es las personas que detienen la verdad? Bueno, son aquellas personas que no hablan conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Son personas que empiezan a retener la verdad con tal de qué, con tal de no perder una amistad, no perder un negocio, no perder un trabajo, no tener problemas con los familiares. Empiezan a retener la verdad de la escritura. En lugar de confrontar, decía Pablo en el capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación era que Yeshua vendría a librarnos del poder del pecado, de la naturaleza caída,
pero también hablaba de la restauración de todas las cosas, las que hablaron por medio y por boca de todos sus santos profetas. Y entonces, el capítulo 2, Pablo les está diciendo, entonces tú, hombre, tú que juzgas a otros y haces lo mismo, ¿crees que quedarás impune? Como tú que juzgas a los demás, les está hablando que con la misma severidad que tú juzgas a otros, serías juzgado. Y establecíamos la semana pasada, ¿no? Decíamos, entonces, ¿qué es mejor? No juzgar a nadie con tal de que si yo dejo pasar las cosas o me hago de la vista gorda, pues nadie me va a juzgar a mí. Bueno, ¿sabían que hay un principio de omisión? Cuando tú, por ejemplo, eres testigo de algo, de algún robo, de algún asesinato, de algún crimen, y tú guardas silencio, cuando se hacen las investigaciones y tú no cooperas, tú sabes que eres una persona, puede ser sujeta a proceso, porque en ese momento te vuelves, ¿qué? Estás volviendo cómplice de la persona o en este caso del crimen que se está cometiendo. Entonces, Dios lo que les está diciendo es, no es de que no juzgues, sino que juzgues con justo juicio. Y veíamos que la mayoría de personas toman como ejemplo el texto en donde Yeshua les dice, no juzgues a otros para que no seas juzgado, pero les dice que, dice, porque primero saca, dice, la viga que tienes en tu ojo y luego una vez que la hayas sacado, entonces ayudarás a tu hermano a sacar la paja que tiene en su ojo. ¿Qué era lo que nos estaba estableciendo? Yeshua te está diciendo, primero examínate a ti mismo, pero eso no te lleva a que no pudieras establecer una sentencia. Imagínense el día de hoy, ¿cuántos jueces conocemos? ¿Cuántos jueces hay en el mundo, en el área? Hay muchos, ¿no? ¿Cuántos jueces son ejemplo de rectitud? ¿No? Ahora, esos jueces tendrían que esperarse a hacer, el deber ser, establecería que esos jueces predicaran con el ejemplo. Pero estos jueces, por el puesto nominal que ocupan, tienen la responsabilidad de hacer valer justicia. ¿Qué quiere decir? Ellos no van a decir, no, como yo no estoy bien, o yo estoy robando, no voy a acusar a los que roban. Pues vamos a ver que al contrario, se vuelve más cómplice, ¿por qué? Por no establecer la parte de un decreto y de una justicia. El juez será juzgado en base a qué, en base a sus argumentos, pero también en base a los fallos que él determinó. Por eso Yahweh les decía a los jueces que no aceptaran sobornos de dade. ¿Por qué? Para que su juicio no fuera nublado a la hora de tener que dictar sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que les establecía? Decía, bueno, ¿quiénes son estos hombres? Y vamos a ver que Romanos está hablando, va a hablar de la justificación de la fe, va a hablar por la justificación de la fe, pero también Romanos está hablando de que las personas serán juzgadas en base a qué? En base a sus obras, en base a lo que las personas hagan. Y vean, por ejemplo, lo que dice, dice, pero por la dureza, el 2.5, dice, pero por la dureza de tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué? Conforme a sus obras. Las personas que van a ser juzgadas serán juzgadas conforme a la qué? Conforme a sus obras, conforme a la parte de lo que decían hacer, pero no serán juzgadas por lo que decían, serán juzgadas por lo que ellos hacían, por lo que ellos estaban haciendo, por lo que ellos estaban llevando a cabo. Estas personas serían juzgadas. Y entonces el juicio del Señor nos habla de que no cae inmediatamente, no cae como un rayo, sino veíamos que Dios, dice la Escritura, que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir? Que no te pasa nada al principio cuando te empiezas a desviar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y te espera a que te arrepientas. ¿Qué es lo malo? Que la persona cree que no le pasa nada y al creer que no le pasa nada, se empieza a hundir más. Y se empieza a hundir más y entonces dice la Escritura
que por la dureza de su corazón y por su dureza y por su corazón no arrepentido, esa persona solito empieza a atesorar ira para el día de la ira. Les pongo un ejemplo. La mujer que cometió que se acostó con el novio, ¿no? Ya cometió fornicación. Ese pecado, ¿cómo se llama? Fornicación. ¿Y qué pasa cuando la mujer que se acostó con el novio, bueno, pues dice, sí, ya se acostó y bueno, ya cometió un pecado, pero ahora resulta ser que la mujer sale embarazada. ¿Y ahora qué hace la mujer? Dice, pues ¿sabes qué? Estoy embarazada y no quiero truncar mi carrera, no quiero destruir mi vida o ser madre tan joven. Y entonces por ahí le dicen, pues ve y aborta. Y entonces, ¿qué hace esta mujer? Va y aborta porque es lo que la sociedad, sus amigas, le dijeron que abortara. ¿Por qué? Porque era la forma en cómo se quitaría el problema de encima. Bueno, esa mujer, no solamente el que vaya a abortar quita el hecho de que haya sido fornicaria, no. Porque, ¿qué creen? Porque va a seguir fornicando. Nada más que ahora se va a tratar de cuidar más. ¿Eh? Ahora se va a tratar de... Pero eso que hizo que su corazón se endureciera. Yo les platicaba la semana pasada de la, ya es conocida, ¿se acuerdan de la muchacha que les decía de los que había tenido 100? Me llamó la atención que entre los ginecólogos ya la conocen como la chica de los 100. Ya, sí, la chica de los 100, la chica de los 100. Ya, sí, la chava de los 100, la chica de los 100. Ya la conocen todos ustedes. Es una historia que se conocen entre ginecólogos. Y es una muchachita que dices tú, ¿qué pasó? ¿Dejó de pecar cuando le salió su primera infección? No. Siguió por la dureza de su corazón y por su corazón no arrepentido. ¿Qué pasaba con esta mujer? Entonces, que les decía, esta mujer ya no solamente va y fornica, sino que ahora, convencida de una vez que está embarazada, va y aborta. Y entonces, ¿qué creen que hace? Ya no solamente es adulta, ya no solamente es fornicaria, ahora ya también es asesina. ¿Por qué? Porque acaba de mató a una vida que estaba creciendo en su vientre. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues empieza a acumular, esta persona empieza a acumular para sí misma ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento de sus acciones. ¿Qué es arrepentimiento? Decía en un programa de televisión, entrevistaron, era un programa de llamadas, en donde estaba un pastor y estaban hablando de la gracia de Dios y de la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces habló una mujer y estaba escuchando de que Dios puede perdonar el pecado más grande que todos y cada uno de nosotros podamos cometer. El Señor lo perdona, siempre y cuando tengamos siempre y cuando tengamos arrepentimiento, que tengamos arrepentimiento, que volvamos a Él con ese Teshua. Y entonces habla una mujer y habla precisamente y habla llorando y le dice, ¿sabe qué? ¿Cree que Dios me pueda perdonar? Sí. Dice que yo pues aborté, me siento muy mal, y el pastor ya empieza a hablar con ella, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué? Pues Dios la ama y si usted reconoce que lo que hizo estuvo mal, la perdona, y eso. Y en eso no sé cómo dice, pero es que no aborté una vez. Y entonces ya dice, pues ¿cuántos abortos lleva? Y dice, llevo 6 abortos. Y entonces le dice, y en todos me he sentido muy mal. Y le dijo el pastor, y le dijo, claro que se va a sentir, digo, una cosa es que se sienta mal, pero ese sentimiento no la llevó a cambiar su estilo de vida. ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento, el teshuvá? El teshuvá es que yo dejo de caminar en la dirección que yo iba y me doy vuelta y empiezo a caminar para acercarme a lo que Dios determina que es bueno de acuerdo a su palabra. Empezar a caminar en sus preceptos, en sus mandamientos y obedecer su palabra. Entonces esto veíamos en Romanos, ¿no? Esto veíamos en Romanos y entonces nos quedamos en la parte de que el juicio de Dios sería
el juicio de Dios de acuerdo a las obras, si hacías lo correcto, dice juicio y todos para los contenciosos, para los que decidieron no obedecer a la verdad, pero bendición y honra para los que decidieron que escuchar la palabra del Señor. Y entonces seguimos en Romanos 2, versículos del 12 en adelante, dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, y aquí vamos a entrar con, a ver, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vean lo que está diciendo las palabras aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice ahí? Sin ley perecerán. ¿Ok? A ver, vamos a empezar a desglosar, porque este es un punto doctrinal bien interesante lo que está hablando aquí. ¿Qué es lo que entendemos por los primeros versículos? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué entendemos de estos dos versículos? ¿Notan ustedes alguna diferencia en lo que se está leyendo? Sí, que si morimos sin haber conocido de la instrucción de la palabra, de la ley, pues de esa misma manera vamos a ser juzgados, sin ley. Ok, ese es, vamos a escuchar. Entonces, una persona que no conoció, entonces sin ley sería juzgada. ¿Sí? Ok, es lo que es. Ok. En el primero dice, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, los que desconocían de la Torah, de todas maneras serán juzgados. Ok. Y el segundo, los que ya conocían, ya les valió, también por la ley van a ser, si pecaron, también por la ley serán juzgados. O sea, conozcas o no conozcas, la ley va a juzgar, ¿no? Ok, ok. ¿Alguien más? Claro, el juez evaluará, ¿no? ¿Conociste o no? Ok. Estos versículos en el cristianismo se han mal interpretado tanto porque nos da la opción, y esto es algo bien fuerte, nos da la opción o nos da la característica de que, por ejemplo, creer que las personas que no conocieron, y siempre te van a poner la persona que nació en Timbuktu. Ay, ¿qué pasó con la persona que nació en Timbuktu, que no fueron y no conocieron de Cristo y no le hablaron del Señor? ¿A poco esa persona se va a ir al infierno porque qué? Porque no conocieron. Entonces, ¿qué van a decir? De ahí empezamos nosotros a sacar, o el cristianismo tradicional empezó a sacar un sesgo. Y empezó a decir, ¿sabes qué? No es que los que conocieron la ley, serán juzgados por la ley. Pero los que no conocieron la ley, pues no van a ser juzgados por la ley. Pero cuando tú revisas la escritura, recordemos que para poder sacar una doctrina necesitamos ¿qué? No podemos sacar doctrina de un solo versículo. Necesitamos primero leer el contexto, y después de leer el contexto, necesitamos nosotros que los testigos que vienen en otras partes de la escritura, y necesitamos extrapolar el principio de que entonces Dios no va a juzgar de la misma manera a los que no conocieron que a los que conocieron. Ese principio es real, porque vamos a encontrar que, por ejemplo, Yeshua, cuando habla de Corazín y Betsaida, dice, oh Corazín y Betsaida, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, de cierto te digo que hasta el día de hoy Sodoma permanecería. Pero por cuanto no conocieron, ¿qué dice? Más, ¿qué dice ahí? ¿Se acuerdan qué dice el texto? Será menos castigo, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para quién, que para Corazín y para Betsaida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que va a haber, no todos, ojo, y aquí está la clave, no todos
van a recibir la misma intensidad de castigo. Pero no quiere decir que todos sean inocentes. Ese es un principio fundamental. No todos van a recibir la misma cantidad de castigo, pero eso no quiere decir que el hombre sea inocente. Que pues si no hay ley, si no hay una instrucción, ¿qué instrucción vas a quebrantar? O sea, eso no, yo no le puedo decir a mi hijo desobedeciste, si no si no hay una instrucción que le haya dado. Ahora también por eso está el día del perdón, porque ahí se perdonan los pecados de hierro. Pecados que no Entonces, no porque no conozcas la ley, te vas a hacer, no te vas a hacer acreedora a cuando la rompas, pues las consecuencias. Y también en el ser humano, pues tiene como una moral, ¿no? Hay como una intrínseca, hay conciencia. una conciencia. Ok. Tocó puntos interesantes. Vamos a encontrar que lo primero que menciona que dice, porque todos los que sin ley han pecado también perecerán. También perecerán. ¿Qué quiere decir? Que tengas conocimiento o no, la paga del pecado es la muerte. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué dice? Por la ley serán juzgados. Vamos a seguir viendo. Porque no son los oidores, caray, vean lo que dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino de los hacedores de la ley serán justificados. Sí, ¿qué está diciendo aquí? Vean lo que está diciendo, ok. Se está hablando de dos grupos de personas, unos que no han conocido, todos los que están sin ley han pecado, está hablando, englobando a toda la humanidad. Dice la Escritura que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecados, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un grupo de personas que conocen la Torah. Hay un grupo de personas que tienen conocimiento. Y en base al conocimiento que tienes, Dios empieza a juzgarte. ¿Por qué? Porque ya hay una revelación de una instrucción. ¿Qué quiere decir? Que Dios, si te dice, no me gusta que comas cerdo, pues antes comías cerdo porque no conocías. ¿Te hacía eso, te eximía de las consecuencias del cerdo? No. ¿Cuántas personas conocemos que no conocían y que se llenaron de cisticercos, no? O que se llenaron, o que les hizo reacción, o que se enfermaron. Ahora, ¿cuántas personas conocemos que no les pasó nada? Muchos. ¿Eso los exime de haber quebrantado un mandamiento? No, porque la acción se llevó a cabo. ¿Okay? Y en la acción, pues tendrán como consecuencia el riesgo, ¿no? O la situación que ellos están viviendo. Pero ¿qué pasa con las personas que ya conocemos? En el momento que nosotros conocemos el precepto, y ya nos ha sido revelado el precepto, ya entonces estamos lidiando con una situación de ¿qué? Vean lo que dice el siguiente versículo. Dice, porque no son los oidores los que son justificados, sino son ¿qué? Los hacedores de la ley los que son justificados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la justificación? Justificación delante de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese versículo, la gran parte de los cristianos te lo van a citar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces yo entiendo que yo creí en Jesús, Él me perdona de mis pecados y ya en ese momento soy justificado delante de Él. Pero el problema es que la palabra fe en hebreo es emuná. Y emuná significa fidelidad. Entonces cuando leemos justificados pues por la fidelidad,
tenemos paz para con Dios. Y entonces dices tú, caray, ¿cambió el sentido? Claro que cambia. ¿Por qué? Porque Santiago y Pablo van a tocar un tema muy parecido. Santiago va a tocar, dice, tú dices que tienes fe, muéstrame por medio de tus obras tu fe. Y yo te mostraré por medio de mis obras mi fe. O sea, tú dices que tienes fe, ok, qué bueno. Santiago inclusive va más allá y dice, tú dices que crees en Dios. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. El diablo no es ateo. Satanás no es ateo. Satanás no estará diciendo, ¿existirá o no existirá? O sea, no. Satanás no es ateo. Los demonios no son ateos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los demonios no se someten a la voluntad de Dios, a las instrucciones dadas por Dios. Y aquí es lo que está hablando Pablo. Pablo es lo que está mencionando. Pablo les está diciendo aquí, ¿quiénes son los justificados? ¿Quiénes son los que verdaderamente han creído? Aquellos que empezaron a caminar conforme a los preceptos que Dios había marcado. La única manera de comprobar que verdaderamente has nacido de nuevo es por medio de tus acciones y por medio de mis acciones. Y Jesús lo sabía claramente, por eso dijo que el árbol se conoce por el fruto. De modo que por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿quiénes serán justificados? Todos los que decimos creer en el Señor Jesús, sí. No porque yo me lo quiera ganar. No, nadie puede ser salvo por tratar de andar caminando en rectitud porque tenemos una naturaleza caída. Pero por eso Dios pone en nosotros el querer como el hacer. No es de nosotros el querernos portar bien. Al contrario, mi carne me dice, pórtate mal. ¿No? Pero ¿qué es lo que te frena? El Espíritu Santo. Te dice, no. Y entonces hay una lucha entre tu espíritu y tu carne. Y vean, vamos a seguir. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos, acusando o defendiéndoles sus ¿qué? Sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aquí, ¿qué les está diciendo? Vean lo que les está mencionando aquí. Mostrando, dice, los gentiles, dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué entienden por eso? Digo, tengo que ir así, porque si no, estas son doctrinas fundamentales que si no entendemos, luego nos vamos a quedar bailando. A ver, entonces aquí, ¿qué entienden con esto? Los gentiles, tu tía, tu pariente que no conoce al Señor, pero es una buena persona, que hace de ley, que hace las cosas, aunque no conoce la Torá, pero que conoce, que dice que por sus acciones no roba. Y al no robar ella, dice la Escritura que es ley para sí misma. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? No conoce, pero alguien le dijo o alguien sabe o ella sabe que está mal robar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero vean lo importante que está diciendo aquí. Ok, hay personas que son bien buena onda y que son más rectas
o parecieran más rectas que personas que dicen conocer el Evangelio. ¿No? Y dices tú, esas personas se van a ir al cielo, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Esas personas que no conocen, pero que son buena onda, que tienen un buen matrimonio, que se llevan bien, que dan limosna. O sea, eso Pablo dice, estas personas, no, vean lo que está diciendo Pablo aquí. Dice que los gentiles que no tienen ley, tienen la obra escrita de la ley en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándolos o defendiéndolos. ¿Quiénes son ley para sí mismos? Ellos mismos. Porque ¿quién establece si es bueno o es malo lo que están haciendo? Ellos mismos son para sí mismos ley. ¿Qué quiere decir? Por eso es bien difícil compartirle a una persona que es buena. No. Es una persona que te dice, es que yo no he matado a nadie. Yo soy buena. Yo nunca le he faltado a mi esposo, yo nunca le he faltado a mi esposa, yo nunca me he drogado, yo nunca he robado, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a esa mujer? ¿Qué le dices a esa mujer o a esa persona? ¿No? No, le dices, entonces, no, Sor Juana, por favor. Qué buena onda, ¿no? O sea, es más, ni la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, dices, es que, qué bárbaro, me pasé con las personas, limpiando sus heridas. Pablo lo que está diciendo aquí, y es importante que nosotros lo podamos comprender, y ahorita va a ahondar más en el tema. Vean que ellos se defienden de acuerdo a qué? A sus razonamientos. Pero dice, en el día en que Dios juzgará, por medio de Yeshua, los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Aquí está la clave. Porque Yeshua claramente dijo que nadie puede venir al Padre si no es por medio de él. Pablo no puede estar contradiciendo a Jesús. Pablo cuando dijo, nadie puede venir al Padre, es nadie. Ni musulmanes, ni nadie. Y aquí vamos a tocar, y aquí se va a empezar a tocar un precepto que es bien difícil. Y que por muchos años, por ejemplo, yo lo creía de esa manera. Y les comparto lo que yo creía. Por muchos años, a nosotros nos enseñaron en la doctrina cristiana que el ser humano era pecador, somos pecadores. ¿Por qué? El ser humano nace bueno, pero empieza a pecar conforme el ser humano va adquiriendo conciencia. Y entonces hay un precepto muy fuerte y quiero que entendamos, y está interesante ponerlo más bien me gustaría saber qué piensan ustedes. Durante muchos años se manejaba en el cristianismo que la persona que nacía, los bebés que nacían, en el momento que nacían, todos los bebés que morían se iban al cielo. Porque todos los bebés no habían pecado, no habían hecho lo malo, pero tenían que, no habían despertado sus conciencias, y al no despertar sus conciencias, pues no habían pecado. Y entonces nos basamos en el texto de que Jesús les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pero tenemos un problema muy grande. Si tú quieres fundamentar eso, no vas a encontrar otros 2 o 3 versículos que hablen de lo mismo. Y no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Entonces, esto es un precepto muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos va a hablar nos va a hablar que Dios conoce claramente quién lo ha de aceptar y quién no lo ha de aceptar. Tan es así que cuando Jesús está con los apóstoles, escoge a los 12, pero les dice, pero uno
¿Es el qué? Es el hijo de perdición. ¿Todos recibieron la misma semilla? ¿Sí? Todos recibieron, más bien, todos recibieron la misma palabra, ¿sí? La escritura nos habla que la tierra buena recibe la palabra. Si ustedes no entienden la parábola del sembrador, es la parábola fundamental para establecer que hay diferentes tipos de terrenos. Pero el terreno que el Señor trabajó es uno solo. El que cayó junto al camino, pues ese ni siquiera lo trabajó el Señor. ¿Y qué hicieron? Las aves del cielo, ¿quiénes son? Es Satanás, ¿se acuerdan? Viene Satanás y se lo come. ¿Ese era del Señor? No, no era del Señor porque ni siquiera el Señor lo trabajó. Pero luego está el que cayó entre los espinos. Pero el mundo terminó, ¿por qué? Terminó por ahogarlo. Pregunta, ¿era del Señor? ¿El Señor lo plantó? No. ¿Por qué dio vida? Porque la palabra trae vida. Pero no tenía raíz. Y luego se acuerdan el que cayó entre pedregales. ¿Qué pasó con el que cayó con las piedras? Brotó, pero por no tener profundidad, cuando vinieron las presiones de este mundo, sí se acuerdan de esa parábola, ¿no? Pero dice, pero la que él sembró el Señor, fue que dio fruto al 30, 60 y así. Entonces es importante que nosotros entendamos algo. ¿Sabes por qué tienes que compartir el Evangelio? Porque tú no sabes quién lo va a aceptar, quién lo va a recibir, pero él sí. Y para cuando tú compartes el Evangelio, la persona que está escuchando entra en este concepto. En el momento que tú le dices a una persona que se siente buena, que se cree muy buena, pero en el momento que le dices que es pecadora, tiene dos opciones. O reconocer o decir, no, no soy tan malo y yo no necesito. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, Dios juzgará por medio de quién? De Yeshua, el secreto de hombres. Y aquí vamos a entrar a algo todavía más interesante. ¿Cómo juzga Dios? Por ejemplo, Salmo 32:8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cómo juzga Dios? Lo primero que tendríamos que establecer es, ¿ok? ¿En base a qué va a juzgar Dios? Vamos a entrar a un principio fundamental, por ejemplo, el mismo Romanos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres en cuanto a que todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado, lo que decía mi esposa. Antes de que hubiera la ley, en el aspecto hablando de la que había reinado, aquí está hablando del concepto de la ley de Moisés, la ley que Dios le da por medio de Moisés en el monte Sinaí. Pero dice aquí, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura de lo que había de venir. ¿Qué es lo que está, por ejemplo, aquí hablando? Porque está hablando Pablo. Está diciendo, fíjate bien, el versículo anterior, en el versículo que estamos estudiando, dice, entonces los gentiles, ¿cómo serán juzgados? Dice, ¿por medio de qué? Dice, cuando el gentil hace por medio de sus obras lo que es de ley, para ley, serán ley para sí mismos y para sus corazones, y el Señor juzgará de acuerdo a qué, por medio de Jesucristo, los secretos del ser humano. Pero aquí Pablo les está diciendo, espérense tantito, quiero que entiendan algo. Los efectos del pecado se muestran aunque la persona no tenga la revelación per se de la Torah.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, desde Adán hasta quién? Hasta Moisés reinó la muerte. Pregunta, ¿de Moisés en adelante las personas ya no morían? Claro que sí. Las personas siguieron muriendo de Moisés en adelante. ¿Por qué? Ya había expiación por el pecado. Ya había sacrificios para acercarse a Dios que eran conforme al pecado. Pero pecados ¿qué? Pecados que no eran de muerte. Por eso vamos a ver que Yom Kippur, pecados de hierro, pecados, pero con los que se rebelaron contra Dios. ¿Cuántas veces el Señor mandó juicios y empezaron a caer muertos un chorro? ¿Por qué? Porque había pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Pablo lo único que está tratando de hacerlo, Pablo lo que nos está tratando de hablar y nos está tratando de enseñar es que la parte de que el hombre, no importa su condición, el hombre será juzgado bajo el mismo precepto que todos los demás, porque la ley de Dios se aplica ¿para quién? Para todos. Hay un principio que a nuestros hermanos cristianos se les olvida. Yo esta semana escuchaba, por ejemplo, a Armando Alducin en una de sus predicaciones y decía, ¿no? Es que a la iglesia, en el libro de Apocalipsis vemos la misericordia de Dios para la iglesia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, pero después cuando le dice a Juan, sube acá, en ese momento es el arrebatamiento de la iglesia, y entonces en ese momento ya a la iglesia la trata con misericordia, pero ya a partir de ese momento vienen los juicios y la ira de Dios. ¿Para quién? Para los hombres. Ya viene el juicio y la ira de Dios para los hombres, ya viene el juicio y la ira de Dios para Israel. Y entonces dices tú, caray, caray, ¿qué no entonces era? Perdón. Gracias. ¿Qué no entonces era? Hay una premisa que se nos ha olvidado y es que Dios no puede hacer acepción de personas. ¿Y qué es hacer acepción de personas? A ti no te voy a juzgar de la misma manera que a ti. El código tendrá que ser el mismo. Pero yo no puedo dictaminar una sentencia. Yo no puedo determinar una sentencia que no sea qué. Vamos a encontrar que todos, si nosotros creemos fielmente, escúchenme bien, que la generación y que las personas iniciaron en el huerto del Edén, todas las personas, la huella de la conciencia, ¿quién puso en el hombre la huella de la conciencia? Dios. ¿Quién puso en los hombres saber que, por ejemplo, el robar era malo? ¿Quién puso en los hombres el saber que el adulterar está mal? ¿Quién puso en los hombres saber que el asesinato está mal? ¿No? ¿Qué es lo que hace? La conciencia. La conciencia, entonces, esas personas escuchan a su conciencia, pero para determinar qué es, dice la Escritura que el espiritual se somete a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es espíritu. Pero el carnal no se puede someter a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente es carnal y vive en la parte de la carne. Entonces, lo que Dios ha establecido para juzgar a todos, vivos, todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y lo que el Señor ocupará para juzgar se llama su ley. Porque las obras en base a obrar, si no hubiera ley estaríamos hablando de un estado de anarquía. Si no hay ley, entonces, por ejemplo, la ley de Dios es universal. ¿Y cómo sabemos que la ley de Dios es universal y que aplica para todo? Porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará.
¿Cómo sabemos que la ley de Dios es universal? Porque la ley de Dios aplica ¿para qué? Para el control de los astros y para el control de la tierra. Hasta el día de hoy, el día sigue teniendo 12 horas, hasta el día de hoy, tenemos días de 24 horas, hasta el día de hoy, vemos la parte de la rotación del Sol, los planetas, las constelaciones. ¿Por qué? Porque todo está sujeto al orden que Dios ha establecido. ¿Y eso es solamente para los judíos o llueve para justos e injustos? Llueve para justos e injustos. ¿El Señor hace salir el sol solamente para los judíos? El Señor hace salir el sol para justos e injustos. ¿No? Pero la ley de Dios, si esos principios aplican para toda la humanidad, ¿por qué entonces en el final, si nada más la ley es para los judíos, entonces ¿por qué en el final vas a ser juzgado por la ley? Hay una sola ley para el natural y para el extranjero. A ver, pongamos atención a esto. Ya que nosotros hemos tenido ya tiempo de estar estudiando el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Yahweh les dice? ¿Por qué Yahweh iba a juzgar a las naciones cananeas si no eran hebreas? Ellos adoraban a sus dioses, tenían su idolatría, quemaban a los niños, tenían incesto. A ver, ¿por qué Dios va a ocupar sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas para juzgar a esa nación? Porque dice la Escritura que de Dios es de toda la tierra y toda su plenitud. Entonces, ocupa a una gente que es Israel como una gente que va a llegar a establecer ¿qué? Va a llegar a establecer, va a limpiar y va a establecer sus preceptos y su Torah en la tierra que Dios había escogido. ¿Para qué? Para poner ahí su nombre. Entonces, ¿sí vamos bien? ¿Sí queda claro? Entonces, decía una persona, una vez le preguntaron a este Sproul, y le preguntaban y le decían, Dios, dice, ¿a poco Dios tendrá el corazón de mandar a una persona que no lo conoció al infierno? Y Sproul responde, dice, a una persona buena que está, por ejemplo, el día de hoy en China, dice, ¿a poco creen? Dice, ¿se le hace justo que Dios, si nunca le hablaron de Jesús, ¿a poco a esa persona se le hace justo que se vaya al infierno? Y Sproul me gustó mucho la forma en cómo contestó, porque la forma en cómo contestó, le dijo lo siguiente, ¿sabes cuál es el problema? El problema es presuponer que puede haber personas buenas sin el conocimiento del Señor. El problema es presuponer que puede haber personas buenas cuando la Biblia nos dice claramente que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vean lo que dice, por ejemplo, Gálatas del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. El principio de la cosecha, de la siembra y la cosecha, les pregunto, ¿es universal? ¿Aplica solamente para los judíos? ¿Aplica solamente para en todos lados hay ciclos de riego y ciclos de siembra, en todos lados hay, ¿verdad? Bueno, pues esto también aplica en lo espiritual. ¿Para quién? Para todos los hombres. Para todos los hombres aplica los ciclos que el Señor está diciendo. Si Dios no puede ser burlado. Dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. ¿Cómo segamos para nuestra carne?
¿Cómo sembramos? Cuando nosotros nos dedicamos ¿a qué? A poner y a escuchar más en las obras, las cosas que son las obras de la carne. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el siguiente pasaje. ¿Sí quedó claro? ¿Llevamos bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Dice, regresamos a Romanos 2, del 17 en adelante, dice, he aquí ya se va a meter directamente con la parte de los judíos. Y con la parte de los judíos, porque había una porción en la cual el pueblo, recuerden que inclusive esto pasaba con Yeshua, que los judíos por tener la ley, por tener la Torá, por tener los mandamientos, se creían mejor que la demás creación. Y vamos a ver que la Escritura nos habla desde el principio, desde que Dios escogió a Israel, que no lo escogía por ser la mejor nación de todas, sino lo escogía por ser la nación más pequeña y porque en esa él iba a glorificar su nombre. Entonces no había nada de qué gloriarse hacia ellos mismos. ¿Queda claro? Pero vean lo que les va a decir aquí. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ciencia y el conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y entonces sí, aquí Pablo, vamos a ver que la carta de los romanos es intensa. Estamos hablando del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, que es lo que desata el juicio de Dios. Y Pablo está hablando, ya se junta o va con las personas, aquí está literalmente con las personas que ya conocen la Torah. Este texto ya es para personas que el día de hoy ya decimos conocer la Escritura, ya decimos leer la Escritura, ya decimos inclusive creemos que somos maestros, o que estamos enseñando a alguien. Creemos que les estamos enseñando la Biblia, creemos que les estamos hablando y los estamos llevando en un discipulado hacia un cambio. Y dices, ¿tú qué eres esto? Dice, al final de cuentas, ¿qué haces? Dice, ¿tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo? Vamos a entender que no los está recriminando, ojo, muy importante con esto. No les está recriminando que conozcan la Torah, porque aquí va a haber personas cristianas que te van a decir, ya ves, no es que no hay que conocer porque solamente la gracia es la que nos lleva a los pies de Cristo. No, espérate, aquí en ningún momento les está diciendo, Pablo les está reclamando que conozcan la ley. En ningún momento Pablo les está reclamando que le enseñen a otros. En ningún momento Pablo les está reclamando y les está diciendo, vean todo lo que, por ejemplo, te ayuda la ventaja de la Torah. Es un apoyo, te permite glorificar al Eterno, conocer la voluntad del Eterno, aprobar lo que es mejor. O sea, conociendo la Escritura, vamos a tener tendríamos discernimiento de conocer lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, una función de los levitas es que enseñaron al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano.
Nada de esto, nada de lo que les está diciendo Pablo en esto, está mal, porque para eso sirve la Torá. Es una luz para guiar al ciego y al que estaba en tinieblas, te instruye y no te deja en la ignorancia, te capacita como maestro, tienes la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Todo esto está mal? No. ¿Todo eso hace la Torá? Sí. ¿Todo eso sirve? Sí. ¿Cuál es el reclamo de Pablo? Que tú que te paras a enseñar, tú que te paras a decir y tú que te paras a hablar, terminas por no enseñarte a ti mismo. ¿Cuántos conocemos a los fariseos? Todos los que hemos visto las de Chosen decimos, porque estamos viendo las telenovelas, decimos, ah, están los fariseos, ¿no? Bueno, ¿cuántos fariseos hay aquí el día de hoy? ¿Cuántos fariseos hay aquí que decimos conocer la Escritura y que enseñamos a otros y que discipulamos a otros, que le decimos, pero no nos enseñamos a nosotros mismos? Y las palabras de la ley de Dios es para los demás, pero para mí no aplica. O para mí tendrán una aplicación diferente, ¿por qué? Porque ya soy hijo de Dios, ¿no? Ahora que estamos viendo la de Yeshua, que estamos viendo la de Jesús, las series bíblicas, que estamos viendo lo que hace el sacerdote Caifás, dices tú, cómo lo pintan y cómo pues, aclaramos la serie novela, pero aclaramos cómo lo pintan y todo lo que hace y todo es, pero eso sí, delante de todos se levanta y dice, soy el sumo sacerdote. No hay hombre más santo que él, ¿no? Y entonces les digo, cuando nosotros lo vemos por fuera, o cuando nosotros lo vemos reflejado en las series, dices, híjole, pero hay un problema. Todos nosotros aplicamos en esta categoría porque todos nosotros ya conocemos la palabra. Ya hemos sido instruidos en la palabra, todos nosotros. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tú. Si llega a pasar que queremos ser más estrictos, más exigentes con todos los demás y de verdad que uno no ve que uno le está regando bien gacho, ¿no? Decía, ¿cuándo nos vamos a poner el día de hoy? ¿No? Tenemos nuestra careta para cada día de la semana. Hoy no, hoy toca Congre, hoy toca Shabbat, déjenme, me pongo la que tiene inclusive Laura, la aureola aquí, y déjenme practico las manitas así y hago hasta el saludo de, ay, no, sí, no, sí, ¿no? Esa es la del reto. Pero qué tal la que agarramos entre familia, que nos ven nuestros familiares todos los días, ¿no? ¿Y qué dice el texto? ¿Qué les estaba diciendo el texto? ¿Se acuerdan? Dice, precisamente es por este tipo de personas que el nombre de Dios es blasfemado. O sea, tú que dices enseñar a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que dices que no se debe de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se debe maldecir, maldices? ¿Tú que dices que no se debe de profanar, cometes sacrilegio? ¿Saben por qué vivimos la tasa de abandono el cristianismo está en una tasa de abandonos radicales? Algo que está pasando, por ejemplo, en Europa, llama mucho la atención como experimento, es por qué los musulmanes están teniendo muchos hijos, están llenando Europa de hijos, y ahorita se está dando un choque generacional en la cual ya se están levantando, por ejemplo, la primera ministra italiana dijo que si a los musulmanes les molestaba ver un crucifijo,
un crucifijo, perdón, que se fueran a los países musulmanes. Dice, pues, no quieres, pues vete, pero aquí somos una comunidad cristiana, ¿no? Y los españoles están igual, y los ingleses están igual. Pero la pregunta era, les preguntaban, por ejemplo, a los jóvenes musulmanes, jóvenes que están estudiando en escuelas occidentales, que están escuchando música occidental y que están escuchando, les preguntaban, ¿qué opinas de tus creencias? ¿Y sabes que cerca del 80% está orgulloso de su creencia? Y no solamente está orgulloso de su creencia, sino que además practica su creencia. Y cuando les preguntan a los cristianos, a los hijos de los cristianos, muchos de los hijos de los cristianos ya ni siquiera son creyentes. En Europa ya la mayoría de los chavos no conocen, son agnósticos, ya no conocen, ya están en la parte. Y la pregunta principal es, ¿por qué se debe esto? Por Donde sé, la formación es diferente. Cultural, desde niñitos los ponen ya tienen capacidad de leer y hacen oración y eso lo hacen todos los días y les meten su religión a los genes, ¿no? Y en nuestra cultura no pasa así. Les meten su religión hasta... En nuestra cultura es muy permisible. Los dejas que hagan lo que quieran, que vean lo que quieran. Es una cultura muy diferente. Dice la escritura, gracias, dice la escritura que nosotros tendríamos que repetir las palabras ¿cuándo? En la mañana y al acostarse. Y las repetirás a tus hijos y las pondrás en los portales de tu casa y las repetirás todo el tiempo. ¿Qué pasó? Que de un lado ven congruencia. Mala, porque para ellos es si no eres infiel y mereces la muerte. O te conviertes a la fuerza o te mueres. Pero ven congruencia. Por otro lado, ven esto. Por otro lado, ven que decimos Shalom, hermano, Shalom. Shalom. Shalom, Dios les bendiga. La paz. Shalom. Y hoy no lo soporto, no lo soporto. ¿Viste? ¿Viste los ojos? ¡Ay, vieja! ¡Naca! ¿Cómo me vio? ¿Viste que criticó mis zapatos? ¿Y eso? ¿Y eso quién creen que lo está escuchando? No, y aparte del Señor, bueno, el Señor conoce hasta... Pero yo siempre he dicho que cuando vengamos a la congregación o fuera de la congregación seamos los mismos. ¿Por qué? No hay que venir, ¿cómo viene usted? ¿Cómo viene la hermana? ¿Cómo viene la otra hermana? Pues si nos hizo un gesto, no nos hizo. Nosotros venimos a lo que venimos y es todo. Así es, ¿sí? Y así puede ser usted el pastor, y si usted nos hace una mala cara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso yo pienso. Sí, ¿verdad? claro, sí, claro. Es la verdad, aunque sea por decir, yo sé que usted no lo hace, bueno, a mí nunca me lo ha hecho, pero si es usted el que me hace mala cara y todo, no, yo vengo a lo que vengo, a celebrar al Señor, a aprender más de Él, y es todo. Okay. Yo voy a andar como el que anduvo en el vaso de aquí en la cabeza, porque una persona le dice, ya me voy a salir de la congregación, a un pastor, y le dice, ¿pero por qué? Es que veo muchas caras que me hacen, bueno, comentarios, ¿verdad? Entonces, que le dice, a ver, te vas a poner un vaso de agua en la cabeza y vas a andar alrededor de la congregación. Y luego ya cuando termines, vienes y me dices. Ya llegó y dice, ¿qué oíste? ¿Qué viste? Nada. Ah, pues así hazlo.
no veas, no nada, tú a lo que vienes. Entonces, yo desde ahí digo, es la verdad. Claro, No viene uno por la demás, viene uno por el Señor. claro. Que decía, ¿no? Que tenía que estar concentrado. Dice, ¿qué escuchaste? Nada. ¿Por qué? Porque estaba concentrado en que no se me cayera el vaso. Y entonces dice, sí, cuando dejamos de poner nuestros ojos en el Señor, empezamos a concentrar nuestra mirada en las demás personas y entonces empezamos con situaciones de ya no, de no querer. Pero ¿qué era lo que le decía Yeshua? Yeshua precisamente por eso hablaba de los fariseos. De esa clase sacerdotal, todo Mateo 23 les habla y les dice, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque es muy fácil aparentar. Es muy sencillo aparentar. Es muy sencillo mostrarnos con apariencia de piedad, pero dice la Escritura que ¿qué? Ándale. Se niega la eficacia de la misma, ¿no? Ya. Se niega la eficacia de la misma. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es que nosotros estemos al pendiente de este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver, son si alcanzamos. Aquí va a hablar, regresamos a Romanos 2. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardares la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guardare perfectamente la ley, te condenará a ti. Ya me movieron. Dice, te condenará a ti. Dice, me perdí, perdón. Y el que físicamente es incircunciso, pero guardare la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no proviene de Dios, sino de los hombres. Entonces, no proviene de los hombres, sino de Dios, perdón. No proviene de los hombres, gracias, sino de Dios. Algo que es importante que nosotros tenemos que bueno, vamos allá. Bueno, dame la mano. Dame la manita. Vamos para allá. Ándale. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que marca la parte de la escritura y ese tema? No es casualidad que Pablo lo esté tocando. Vean el contexto en el cual se está tocando la parte de la circuncisión. Y es en la parte en la cual las personas le estaba diciendo, antes de esto, Pablo les estaba diciendo, tú que te dices que conoces la Torá, que conoces, que haces, no estás haciendo ley para ti mismo, no estás conociendo que esto que estás haciendo, o sea, se supone que deberías de vivir de una manera de la cual es que, conforme a lo que Dios marca en los preceptos y conforme a lo que Dios marca en la parte de las escrituras. Dice, pero tú que dices conocer a Dios, ¿no te conoces y no te juzgas a ti mismo? ¿No conoces que lo que estás haciendo no es agradable delante de los ojos del Eterno? Y entonces en ¿qué había? Había circunstancias en las cuales las personas se querían creer más que los demás. Y la creencia estaba en esta, ¿no? La creencia estaba en que, bueno, todo lo que se pudiera ver era un motivo. Por eso tenían los tzitzis de grandotes, las filacterias grandotas, hacían las oraciones en las calles, hacían las oraciones en todo este tipo de lugares. ¿Y qué pasaba? La gente los veía y decían, estos son bárbaros, ¿no?
Pero Yeshua les decía claramente, les estaba diciendo, no es eso lo que importa. Tan es así que vean lo que dice Isaías. Isaías 29:13 dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué les estaba diciendo aquí? O sea, este pueblo ni me conoce, ni me ama, y mucho menos me teme. ¿Por qué? Porque no creían en el Dios de Israel. Lo habían hecho por tradición. Y el día de hoy, hasta el día de hoy, por ejemplo, hay hermanos de la casa de Judá, judíos, que reciben Shabbat, que celebran las fiestas, pero que son ateos. ¿Sí sabían? Que lo hacen porque su tradición es guardar la tradición te da identidad, pero no creen en Dios. Y entonces dices tú, ¿qué no entiendes que todo lo que haces está ligado a un deber ser y una razón de ser de cómo Dios quiere acercarse a convivir con su pueblo? Por eso el derramamiento de la sangre, por eso las festividades, por eso en el tiempo, los momentos que Dios ha establecido. Pero tan ciego está el ser humano el día de hoy, que esto se repite, salud, esto se repite aún en las congregaciones. Decimos que amamos a Dios, pero lo decimos de dientes para afuera. Nuestra vida refleja que es de dientes para afuera y el temor que tenemos de Él no es más que algo que escuchamos que en algún momento se dijo en la congregación. Y entonces el Señor, ¿qué les estaba diciendo? Dice, bueno, pues tú qué dices. Dice, bueno, tú qué dices, tú que tienes tú que tienes la circuncisión hecha. El día de hoy hay muchos hermanos en la casa de Judá, que en la casa de Judá y en la parte de raíces hebreas, en donde te dicen, no te has hecho el Brit Milá, no estás en pacto. Si no te has hecho la circuncisión, no estás en pacto. Y Pablo le estaba diciendo, Pablo no está diciendo aquí que no se hagan la circuncisión. Pero si nosotros vamos al mandamiento, dice la Escritura, por ejemplo, que el mandamiento, la circuncisión se tenía que hacer a los ¿qué? A los 8 días de nacido. Pablo lo que les estaba diciendo es, ¿cuántos se pueden gloriar porque sus papás les hicieron la circuncisión? ¿Tienes tú algo de qué gloriarte si te haces la circuncisión a los 8 días? No, ¿por qué? Porque no fue algo que hiciste tú. Fue algo que hicieron tus papás y que hicieron en obediencia. Pero eso no te hace acepto delante de los ojos de Dios. Es como si yo el día de hoy les digo, bueno, yo soy pastor y por eso mis hijos van a ser, ya tienen un escalón más cerquita del Señor. No, la verdad es que no. Yo tengo una responsabilidad de enseñarles, pero ellos tendrán que vivir la parte de su relación. Yo tendré que cuidar que les estoy enseñando, mostrando, ¿en base a qué? En base al testimonio. Pero no podrá ser, hola, gracias. Pero no podrá hacer no podrá hacer eso el que yo haga de eso algo que a mí me haga sentir que soy mejor. Y nosotros llegamos a tener hermanos que nos decían, lo primero que te decían es, cuando empezamos en raíces hebreas, mi marido ya está circuncidado. Y la circuncisión se la hizo el rabino Moshe, no sé qué. No. Oye, ¿y cómo está tu matrimonio? Oye, ¿y cómo están tus hijos? Oye, ¿y cómo está tu vida, no? Todo mal, todo patas para arriba, pero ya está circuncidado. Todo mal, pero ya está circuncidado. Mano. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros podamos entender o podamos establecer aquí? ¿Qué es lo que dice la Escritura?
La escritura, ¿qué es lo que les está hablando? Es la ley, o sea, la parte del judío, la palabra judío significa alabanza. La palabra Judá significa alabanza. Entonces Pablo les está diciendo, ¿quién es el que alaba a Dios? No el que tiene una acción física, no el que tiene una señal física, sino el que ¿qué? Tiene una circuncisión que está en dónde, que está en el corazón. Y vean lo que dice la escritura, Deuteronomio 10:12. Vean lo que les muestra el Señor desde el principio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos, que ames, que andes en todos sus caminos, sino que andes en todos sus caminos, que andes en, perdón, ¿qué es lo que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, entre todos los pueblos como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni toma cohecho. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Dice que el corazón, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que no se circuncidarán. Para este momento los que están ahí están a punto de circuncidarse porque van a entrar a la tierra prometida por primera vez. Recordemos que la generación que está en el desierto, la que crece en el desierto, crece sin circuncisión. Y es hasta que van a entrar a la tierra prometida que ellos en Gilgal, de hecho es en donde ellos se van a circuncidar y van a estar antes de la toma de Jericó. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué les está diciendo Yahweh antes de que hagan lo otro? Les está diciendo que Yahweh, que para poder andar en sus preceptos mandamientos, era que circuncidaran su corazón y que anduvieran en todos sus caminos. Yo te voy a decir algo, ¿quieres circuncidarte? Adelante, lo puedes hacer. No voy a entrar en la parte dogmática de decir si lo debes hacer o no lo debes hacer. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer porque es un mandamiento de la Torá, pero creo que hay 1000 mandamientos antes que puedes cumplir, antes que la parte de la circuncisión. Creo que debes de empezar a amar a tu esposa, a tu esposo, a respetar, a hacer luz en medio de las tinieblas, porque ¿quién crees que va a ver la circuncisión? Nadie la va a ver. No vas a andar como el que andaba así, se la vas a enseñar a todo el mundo. ¿No? Por ejemplo, que sí o sea, es parte de uno de los muchos mandamientos que hay, pero por ejemplo no podría ser también como algo como identidad, así como por ejemplo también el tema de no comer puerco, es algo que nadie sabe, pero al final del día si alguien ve que no comes puerco, pues genera una identidad del pueblo, ¿no? Ya lo saludó. Quería saludar, quería salir en cámara desde hace rato. Sí, o sea, hay mandamientos, Diego, que son mandamientos de identidad. Que son mandamientos de identidad, ¿por qué? Porque son mandamientos que se ven, son externos. Y por ejemplo, nadie sabe que no comes puerco hasta el momento que te sientas en una mesa o sales con los amigos y de repente te van a decir, ¿te echas unos de pastor?
Mira, con su salsita, con su cilantrito y cebollita, y su piñita, es más, hasta le hacen a ahí está tu pastor, ¿no? Y tú así de, no, gracias, no como cerdo. Y tú, ¿por qué no comes cerdo? ¿Te hacen daño? Y entonces ahí puedes decir, no como cerdo, porque soy hebreo, que soy pueblo de Israel y no comemos cerdo. Somos del pueblo de Dios y Dios manda el no comer cerdo. En ese momento ese mandamiento se vuelve un mandamiento de identidad. De hecho, en la Inquisición, la forma de atrapar a los creyentes era precisamente que les daban a comer cerdo y les decían a los judíos, les decían, a ver, coman. Y entonces, si el judío comía, o si la persona comía, decían, no, este no es. Pero si la persona no comía, en ese momento decían, ¿por qué no comes? Y una de dos, o era musulmán o era judío, porque los musulmanes tampoco comen cerdo. Entonces, las festividades, oye, ¿por qué festejas estas fiestas? ¿Por qué? Porque vienen en la escritura y somos parte del pueblo, pero esos mandamientos son mandamientos de identidad. Son mandamientos exteriores, visibles. La Brit Milá es un mandamiento que está en el interior, que es personal y que está puesto precisamente para el hombre, está puesto en la parte del pene. Y era lo que te iba a decir. ¿Por qué es? Porque refleja la parte más íntima del hombre. ¿Y quién va a conocer esa parte más íntima? Pues solamente tú y tu pareja, tu esposa. Sí, pero por ejemplo, vámonos a lo científico, del por qué luego la gente quita el prepucio, por temas de infecciones, temas de que pueda, higiene, y que también puedes compartirlo eso con tu pareja. Sí, claro. Que al final del día, bueno, yo lo que veo, todos los mandamientos que manda Yeshua es Sí, claro. para preservar salud, preservar vida. Sí, Y claro. bueno, por eso creo que también no consumimos puerco, ¿no? Para Sí, claro. justamente preservar esa área también, independientemente de que sea de identidad o, ¿no? Sí. Que es importante, por ejemplo, ahí en lo que mencionas, la parte de la circuncisión, pero aquí, por ejemplo, la circuncisión de la que hablas es una circuncisión médica. Es una circuncisión que se hace, es una circuncisión física que no es la circuncisión del rito de Moisés. Entonces eso es otra cosa. O sea, No, pero a lo que voy con ese comentario es que el creo que precepto también Yeshua también toma en cuenta eso, o sea, de que también se preserve esa área, de que sea higiénico, de que sea fácil de la limpieza, no sé, sí, por claro. ahí es la duda, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, siempre tiene un fin de algo, o sea, no Claro. creo que haya mandado eso nada más porque sí. No. O sea, porque así podría aplicar con todos los mandamientos. No, Igual podría cumplir como ciertos y los otros no, ¿no? de hecho, Y así sería con todos. no hay ningún mandamiento, yo por eso siempre les digo, ¿qué mandamiento es malo? ¿Cuál mandamiento es malo? Ningún mandamiento es malo. Todos los mandamientos, de hecho, en las escuelas rabínicas te dicen que un mandamiento, cuando tú cumples un mandamiento, trae la bendición de ¿qué? De otro mandamiento. Entonces, ¿qué pasaba aquí? De acuerdo al contexto que estamos estudiando. De acuerdo al contexto que estamos estudiando, estábamos viendo personas que hacían todos los ritos externos, pero los ritos, pero la circuncisión del corazón, que es algo, era una que no podía ver nadie, esa no la realizaba. Entonces, ellos empezaron a priorizar, decías bien tú ahorita, ellos empezaron a poner una escala de qué mandamientos eran más importantes que otros. Y entonces, por ejemplo, para ellos era más importante que la persona no trabajara en Shabbat, que la persona, y llegaba, ayer platicábamos con Ezequiel y con pláticas, ¿no?
nos dio mucha risa en la serienovela, que de repente a un papá le empieza a dar un ataque de tos y se está ahogando, y la hija lo ve y en lugar de auxiliarlo, se queda en su lugar y el papá está así de, me estoy ahogando. Y ya después de eso se le pasa el absceso de tos y le dice, ¿qué no viste que me estaba ahogando? Y la chava le contesta, sí, pero pensé que ya era Shabbat. Y el papá así de, ¿y eso qué? Me estaba ahogando. Es que me confundí. Pues como dicen que en Shabbat no se tiene que hacer nada, pues no. O sea, habían llevado a un extremo los mandamientos visibles que no había ordenado el Señor. Pero todo lo interno, que era lo que no se veía, ¿qué habían hecho? Simple y sencillamente estaban viviendo de esta manera. Hablaban bendición, pero por dentro eran huesos secos. Estaban podridos. El principio no perece. Por ejemplo, el día de hoy, la persona que hace del baño, que les manda el Señor, cuando fueran a hacer del baño, sus necesidades en el desierto se salieran y lo hicieran lejos del campamento y que lo cubrieran por salud. ¿Qué pasa cuando una persona va el día de hoy al campo y hace sus necesidades? ¿Será bueno que lo cubra? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si no, eso se descompone y se va en el medio ambiente y luego te andas comiendo unos taquitos en la esquina llenos de salmonela, ¿no? Pero que son lo que le dan el sazón, ¿no? Y dices tú, guácala, pues estás comiendo la parte de la suciedad. Todos los preceptos y los principios de Dios siempre serán para bendición. Aquí Pablo lo que está hablando no está poniendo vuelvo a repetir, Pablo no está excusando al pueblo para que no lo haga. Pero Pablo está diciendo que la gente estaba, de hecho, todo el problema del libro de los Hechos va a ser precisamente porque la gente estaba fijándose en ¿qué? En eso. Y entonces, ¿qué querían decir? Llegabas y decías, a ver, ya te lo hiciste. Bueno, el día de hoy hay congregaciones que cuando tú vas a su servicio y vas a entrar a su servicio, si quieres entrar, tienen 3 secciones. Y una es, se sientan las mujeres, del otro lado se sientan los hombres que ya están circuncidados y los visitantes se sientan en la parte de atrás. Entonces, si tú quieres llegar y quieres sentarte de este lado, tienes que pasar con el roe y al roe le tienes que enseñar así y tiene que ver que está hecha la circuncisión y entonces el roe aprueba que ya te puedes sentar ahí. Cuando Pablo lo que está hablando y lo que está diciendo que es, primero se tienen que ver otras cosas en tu vida. Tiene que haber una transformación en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera que sea evidente que el Señor vive en ti. Dice, pues a la verdad aprovecha si guardas la ley. O sea, si tú lo haces, ¿qué es lo que va a hacer? Claro que sí. ¿Por qué? No porque sea un mandamiento. Aquí le está. Aprovecha si guardas la ley. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo un mandamiento más. No porque sea un mandamiento superior a los demás, pero y todo lo que es un mandamiento trae bendición. Pero si no, pues esa circuncisión inclusive te va a jugar en contra. Esa circuncisión te va a jugar en tu contra, ¿por qué? Porque el que no la tiene, pero vive de la manera que Dios establece, te va a juzgar a ti o va a juzgar a la persona que por creer que la circuncisión era lo que le daba la parte de la salvación, la persona iba a estar en lo correcto. Entonces, Pablo aquí... ¿Quién nada más se remoja? Claro. Sí, es la parte de
nada más, si alguien se bautizó y nada más fue a remojar demonios, pues, si no se arrepintió, no hay una. Podían levantar. Ya eran parte del pueblo, ya eran parte de la descendencia. Pablo va a tocar este tema, pero tenemos que entender la parte del contexto en el cual se estaba llevando Pablo. La realidad del asunto es que Pablo no está hablando y no está hablando a favor de que la gente lo deje de hacer. No está diciendo eso. Cuando nosotros estudiamos, vamos a encontrar que Pablo no está diciendo eso, pero sí está diciendo que debe haber una evidencia, porque somos, tristemente como seres humanos, somos somos muy fáciles de ser engañados. Y entonces, por ejemplo, yo creo que por ya traer, de repente, fuimos a un campamento y porque ya nos enseñaron a hacer tzitzit, ya creo que los tzitzit ya, ahora ya que los traigo puestos ya, ¿no? ¿Pasa algo? No. ¿Es un mandamiento? Claro que sí es un mandamiento. ¿Los puedes traer? Sí. ¿Es responsabilidad? Sí. ¿Te ayudan? Sí. ¿Por qué te ayudan? Es un recordatorio de los preceptos. Entonces, vas a hacer algo y dices, ¿sabes qué? Decía alguien, ¿y el Espíritu Santo no nos guía a toda verdad? Sí, el Espíritu también nos convence de pecado. No está peleado el factor externo con el factor interno. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que aclarar. Ahora bien, Pablo, ¿por qué sí menciona, o lo vamos a ver un poco más adelante, ya la siguiente semana? Pero Pablo sí menciona, por ejemplo, con respecto a la circuncisión, Pablo hace la mención de que Pablo estaba más interesado en formar a una estructura de creyente fuerte a nivel interior, a nivel espiritual, y que lo último que se viera precisamente fuera la cuestión física. Inclusive Pablo va a decir de todos los que estaban acostumbrados a hacer ayunos muy largos y todo, bueno, pues todos esos son cosas que al cuerpo de nada le aprovechan. Lo verdadero es lo interno, lo que el Señor hace, lo que el Señor construye. Con esto no quería decir Pablo que no ayunara. Pero que sí coincidiera, ¿no? Pero Ayunas, pero que coincida. Que cuadre el audio con el video. Pablo, todo el contexto que está diciendo es, ¿lo vas a hacer? Claro que sí, hazlo. Pero que cuadre el audio con el video. Que seamos congruentes. Y es lo mismo que Yeshua les estaba diciendo. No les estaba diciendo hipócritas porque fueran fariseos, porque Pablo era fariseo de fariseos. Pablo, Yeshua, ¿por qué les decía hipócritas a los fariseos? Porque ellos decían y no hacían. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿quién es el que pone el querer como el hacer? El Ruach HaKodesh. Entonces, yo siempre he dicho, esto es una decisión muy personal. Esto es una decisión muy personal y el que lo quiera hacer, lo puede hacer entendiendo y siendo guiado precisamente por el Espíritu Santo, lo puedes hacer. Será una bendición para tu vida, pero que seas guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por presiones, no porque el Roe quiere que me circuncide, o porque alguien, no. Tienes que ser guiado. Yo te vuelvo a repetir, antes de que te estés preocupando por mutilarte, por hacer la parte de la circuncisión, hay cosas que tienes que atender que son prioritarias en la parte de tu vida y en la parte de mi vida, que es Abraham, cuando Dios le da la alianza. Abraham tenía 99 años cuando realizó la parte el Señor le da la parte de la alianza. Entonces, es importante que nosotros entendamos el precepto y el espíritu que está ligado a la Torah. ¿Qué era lo que entendía? Precisamente les vuelvo a repetir, ¿qué era lo que el Señor quería? Israel circuncidara. Por ejemplo, aquí mi Diego dice, ¿qué es lo que Dios desea de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos. No en algunos, no en los que quieras,
no en los que te parezcan buenos, sino que ¿qué? Que andes en qué? En todos sus caminos y lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con qué? Con todo tu corazón, no con el 10%, con el 20%, con el 30%, con el 40%, con el 50%, sino con qué? Con todo tu corazón. Y entonces el Señor te va a guiar y dice, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Sí queda claro? Entonces aquí les vuelvo a repetir, esta instrucción Yahweh le está dando antes de que el pueblo tome posesión de esta tierra. Antes de que Yahweh tome, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el que ellos estuvieran circuncidados, el que ellos estuvieran sin circuncisión durante el desierto, es interesante, porque es una generación que no crece en la tierra, está en el desierto y que es una generación que ha sido depurada conforme a las pruebas del diario vivir. De todos los días se han ido perdiendo, pero ha sido una generación que ha sido forjada en la prueba. Pero es hasta que entran, que cruzan el Jordán, que pasan de la muerte, Jordán es de muerte a vida, que ellos, antes de su primera conquista, antes de que ellos lleguen a tomar posesión, lo primero que hace el Señor es que le manda que ahí en la tierra se puedan circuncidar. ¿Por medio de quién? Por medio de Yehoshua. ¿Es una figura de quién? Es una figura de Yeshua. Antes de que, ¿quién les hace cruzar el Jordán, que significa muerte, a vida? Yehoshua. ¿Sabes que dice la Escritura en la profecía de Isaías que ningún incircunciso podrá de carne? Fíjense lo que dice. Isaías dice, ningún incircunciso de corazón y de carne podrá habitar en Jerusalén. Ninguno. Que es en donde estará el Mesías. Nada más que la pregunta ahí es, en el momento, ¿quién es el que nos va a llevar a Jerusalén? ¿Quién es el que tú vas a ir? Hay gente que el día de hoy se va y ya se fue a vivir a Jerusalén, pero lo que dice la Escritura es que el Señor mandará a sus ángeles que nos recogerán de los 4 puntos de la tierra y que esto corruptible se vestirá de incorruptible. Y en el momento que nosotros antes estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero antes de entrar al reino, los que el Señor haya llevado ya tendrán cuerpos glorificados. Todos los que ya durmieron en Él y se levantaron en Él tendrán cuerpos glorificados. No así los que están en la tierra. Ojo, no así los que están en la tierra y los que, por ejemplo, dice la Escritura que en ese momento verán al que traspasaron y harán lamento por él. Y entonces dice la Escritura que entonces todo Israel será salvo. Hay un cambio interesante que hay que analizar y que lo va a tocar Pablo más adelante y también Katy Gómez lo toca cuando habla precisamente en Colosenses. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos o con qué cerramos el día de hoy? Cerramos precisamente con la parte de que tiene que coincidir. Si yo digo que sabe a pollo, huele a pollo, tiene orejas de pollo, no, los pollos no tienen orejas, tiene plumas de pollo, pero sabe a cuervo, pues no es un pollo. ¿Qué es lo que nosotros, si decimos que creemos, se tiene que ver en nuestras acciones? Se tiene que ver en que, les vuelvo a repetir, el llamado es, ya no vivo yo, ahora somos llamados a vivir la vida de Jesús. Y cada vez más estamos siendo llamados a vivir esa vida, a vivir la vida de nuestro Maestro. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No nos hemos hecho bolas? ¿Estamos todos? Bueno, pues vamos
Terminamos hoy el capítulo 2. Pasas el micrófono, hijo. Vamos a cerrar, vamos a recibir la bendición sacerdotal. Vamos a recibir la bendición sacerdotal, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar orando por diezmos y por ofrendas. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la bendición. Yevarejeja Yahweh, Beismereja